el tema del anuncio de la nueva cepa, Eduardo, lo que hacen no es sino agregar, digamos, preocupación a algo que ya está ocurriendo. Que empiezan a multiplicarse nuevamente los casos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay que hacer, doctor Gotuso, para enfrentar esta situación? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Primero hay que reforzar todas las situaciones que sí son válidas. ¿Qué cosas son válidas? El uso de mascarillas, el uso apropiado del distanciamiento social, el uso apropiado de la higiene. Esas son las tres medidas que son muy importantes. Evitar las aglomeraciones va a ser extremadamente importante, sobre todo ahora que vienen los bonos y vienen otras medidas de importancia social. ¿Por qué? Porque la velocidad de la transmisión ahora que ya tenemos esa cepa y que va a seguir viniendo y va a seguir diseminándose, va a ser la velocidad con que se transmite. No van a ser formas más graves, pero van a haber más peruanos enfermos y por lo tanto van a haber más personas hospitalizadas. Entonces tenemos que ser muy exigentes con las normas. Yo siempre invoco dos cosas. La primera es la responsabilidad personal. ¿Qué significa? La gente se tiene que dar cuenta, especialmente la gente joven que salió a las calles a defender la democracia, ahora que defienda los niveles de pandemia. ¿Por qué? Porque el día que ellos se enferman, no les pasa nada, pasa como un resfrío. Se enferma su padre o su abuelo o su abuela o su hermana que está embarazada. Esas son las personas que terminan hospitalizados y que pueden fallecer. Entonces tiene que haber una responsabilidad muy importante en todas las generaciones. Los mensajes también tienen que ser para los jóvenes, que ellos sean conscientes de esa situación. Lo que estamos mirando ahora solamente son los efectos de las reuniones que han habido entre Navidad y Año Nuevo, y los vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque las personas que se reunieron en Año Nuevo y no respetaron las normas en las casas, tenemos a su familia, pero comienzan a infectarse. El 15 de enero van a comenzar a terminar complicados en los hospitales y el 18 de enero van a terminar en cuidados intensivos porque han progresado. Pero ¿quiénes terminan? Las personas de alto riesgo, no la primera persona que se contagió, sino el abuelo o la señora. Entonces es bien importante que tengamos esa primera responsabilidad. Y la segunda responsabilidad es de los líderes comunitarios, o sea, los alcaldes, todos ellos tienen que fortalecer las estructuras para reducir las aglomeraciones en todos los lugares donde exista. Las aglomeraciones, aunque sean al cielo abierto, son peligrosas. No es cierto que se diga, no, las aglomeraciones con sitios abiertos no son peligrosas. Eso es falso, sí son peligrosas. Las marchas, las aglomeraciones, las colas en las puertas de los bancos, etcétera. Porque ahí ustedes miran a 100 personas y hay 20 que no tienen mascarillas o la tienen mal puestas. Claro, que ese es un tema, Eduardo. Es decir, se dice hay que usar mascarilla y mantener el distanciamiento, pero ahí aparecen de arranque dos problemas. ¿Qué mascarilla está usando la gente? Porque se están vendiendo en los semáforos mascarillas a $1. El otro día me ofrecían 2 mascarillas por $1. O sea, eso es imposible. O sea, esa mascarilla en realidad no te está ofreciendo ninguna garantía de protección. Y el otro tema es cómo usa la mascarilla. O sea, la gente se pone la mascarilla para taparse la boca, ¿no? O sea, yo tengo una mascarilla acá todo el tiempo, ¿no? Tengo varias, es más. La gente agarra la mascarilla y se la pone así, ¿no? O sea, en la boca. O al revés, o se la pone arriba, más arriba para poder hablar, ¿no? No sé, pero esta es el uso más común de mascarilla, ¿o no? O sea, así la gente así. Otra cosa. Está respirando el virus, ¿no? Así es. No me han permitido ver tu cámara, discúlpame. No, Nicolás, me la he puesto sobre la boca, que es lo que hace la gente, en vez de cubrirse la nariz. O sea, mascarillas que no cumplen la función porque no tienen la calidad de material que deberían tener. Y 2, mascarillas mal usadas, puestas sobre la boca en vez de cubrir nariz y boca. Y el otro tema que es importante también en eso es la cuestión cuando uno va a visitar a su familia. Es bien importante que la gente entienda que cuando alguien llega a tu casa, sea tu padre, tu hermano, tu hijo, tiene que venir con mascarilla porque tú no sabes si se acaba de contagiar.
y no pueden contagiar a las personas mayores, incluso a cualquier persona. Basta que uno contagie a uno y ese uno en la casa, como nadie usa mascarilla en la casa, todos se contagian. Por lo tanto, cualquier persona nueva que entra a la casa, que no vive en esa casa, tiene que usar mascarilla. Es muy importante, cualquier persona, cualquier familiar. Por eso es que las reuniones de Año Nuevo han sido un gran foco de diseminación, porque la gente se quita la mascarilla, no respeta el distanciamiento, entonces es muy fácil contagiarse, tienes todos los factores para contagiarse. Entonces, esas son las cosas que hay que aprender a respetar. En segundo lugar, hay que aprender que si uno comienza a tener síntomas, inmediatamente se pone una mascarilla en la casa, se aísla y busca cómo consultar a un médico para que le hagan una prueba de manera adecuada. Entonces él previene la transmisión en su casa rápido. Me siento con fiebre, tengo un poco de dolor de garganta, mascarilla en mi caso, oye, podría yo tener COVID, así que voy a consultar qué cosa debo hacer. Ese es el procedimiento que tenemos que fortalecer a través de las campañas de educación. Yo creo que es muy importante que las personas sepan en qué momento se van a aislar en su casa y qué deben hacer en su casa. Y lo que yo digo es, cualquier paciente que tenga, cualquier persona en una familia que tenga tos, con fiebre, cierto catarro, etcétera, o personas que bruscamente pierden el olfato, pierden el uso, mascarilla, y tienen que estar aislados y ahora buscar el sistema médico que los vea. Eso es como podemos reducir la pandemia hasta donde sea posible. Ahora, estamos enfrentados, sin embargo, por ejemplo, lo que está pasando, para ir por puntos, ¿no? En el tema del transporte público, que es el principal medio de transporte que usa la gente. Hay concentraciones en los paraderos, en los buses se ha aumentado el aforo, ahora tú ves en los buses personas ocupando todos los asientos, personas paradas y repitiendo esa conducta, ¿no? Porque no solamente ahí tienes un problema con el distanciamiento social y con el hecho de que es un ambiente cerrado, sino que además la mascarilla no se está usando adecuadamente en demasiados casos. Entonces es una fuente de contagio inevitable. Claro, pero es evitable con una buena educación y una buena conciencia de las personas, porque si tú estás en ese bus y al costado está un señor que no tiene mascarilla, tú deberías decirle, señor, póngase usted la mascarilla, se pone en riesgo usted, me pone en riesgo a mí y a mi familia. Es decir, esa conciencia tiene que ser parte de la educación de las propias personas en la pandemia. La gente tiene que defender su situación. No es posible que alguien me ponga en riesgo porque se quita la mascarilla. Entonces tenemos que decirle de manera educada, señor, por favor, o señora, póngase bien la mascarilla, que usted se pone en riesgo, su familia y la mía también. Es decir, eso no lo puede controlar pues la policía. Ni no puedes tener un policía por cada persona vigilando que la use adecuadamente, y ahí interviene lo que tú dices, que es lo que han estado haciendo en Corea del Sur, ¿no? Que es impresionante. Son los propios ciudadanos los que controlan que la gente use, por ejemplo, en el transporte público, la mascarilla adecuadamente. O sea, uno no se pone mascarilla, todo el mundo se le va encima, o no la usa adecuadamente. Han establecido incluso mecanismos donde le tomas foto y lo denuncias. En Cuba y en Costa Rica hacen lo mismo. La propia población ha hecho en sí conciencia de que todos se deben cuidar. Fíjate que dos gobiernos de diferentes sistemas tienen una misma política. O sea, la salud es vital, pero la población tiene que participar. O sea, en eso yo creo que hay responsabilidad. Desde el presidente de la República hasta la última persona del Perú, todos debemos participar en el control de esta pandemia. No es responsabilidad de uno, de 10, de todos nosotros. Cada uno tiene un nivel diferente, por supuesto, de responsabilidades. Eso es correcto, eso es cierto. Pero obviamente que hay que insistir en eso, ¿no? O sea, hay que insistir en la responsabilidad social de las personas, así como responsabilidad social de los líderes. O sea, elegimos a los alcaldes en cada una de nuestras provincias, en nuestros distritos, elegimos los jefes de regiones, tienen que estar en primera línea. Ahora, mirando lo que pasa todos los días. ¿Y qué pasa si los casos se empiezan a multiplicar, como nos ocurrió en algún momento al comienzo de esta pandemia? O sea, la posibilidad de una cuarentena severa siempre está planteada como posibilidad. ¿Tú qué opinas sobre eso?
es una de las cosas que la población tiene que entender. Mira, Alemania, el país que se supone de mayor ingreso económico, de mejor educación, de mayor disciplina, ¿qué ha pasado esta semana? Han cerrado todas las ciudades. Los restaurantes han tenido que cerrar. No hay gimnasio, no hay teatro, no hay nada. ¿Por qué? Porque tienen 1.200 muertos por día y tienen 28.000 pacientes que se infectan. Es decir, es una pandemia que es una cosa notable, cómo se disemina y cómo afecta a toda la población. Entonces tenemos que ser conscientes que eso se requiere un gran esfuerzo. Y ellos han tenido claramente que hacer una cuarentena terrible. Por ejemplo, en España hoy en día a las 8 de la noche hay como 20 ciudades que se cierran, nadie sale. Y restricciones a las salidas de las personas. Ahora, el problema es que ese va a ser nuestro destino si no hacemos las cosas bien. Mira, ¿cuál es el impacto de eso? No solamente es que atenta contra la salud mental de las personas, el desarrollo psicológico de nuestros hijos, de nuestros nietos, los sueños que ellos tienen, la necesidad de jugar con sus amigos, la necesidad de tener clases y abrazarse y correr tras una pelota, hacer una cosa, etcétera. Eso le estamos quitando a nuestros niños. Pero además de eso, estamos produciendo una crisis económica severa que en los siguientes 2 o 3 años nos va a costar mucho regresar a que la gente tenga puestos de trabajo. ¿Tú no crees que la cuarentena severa sea una alternativa en una circunstancia como esta? No, sí, será una alternativa. O sea, si el Perú regresa a una onda como lo que hay en Europa, hasta ahora no, ningún país tiene un instrumento. Estados Unidos tiene 18 millones de infectados y tiene 400.000 muertos. O sea, los países más poderosos del mundo lo han podido controlar fácilmente. O sea, esta es una situación mucho más compleja de lo que podemos creer. Entonces es muy importante que nos pongamos en la situación de que no queremos tener una segunda ola. Tenemos que mirar lo que está pasando en otros países. Miren lo que pasa en Europa. O sea, 29.000 infectados en un día es imposible para un país manejar eso. Ni siquiera Alemania tienen, creo, 30.000 unidades de cuidados intensivos. O sea, es un país que tiene todas las facilidades, etcétera. Cuando les ha faltado profesionales, ¿sabes lo que han hecho? Han ido a buscar a España, Portugal, enfermeras, médicos, y les pagan 3 veces más. Han tenido que crear eso para poder resolver su problema. O sea, no es una cosa, ¿cómo te puedo decir?, fácil de resolver, es una cosa mucho más compleja. Y por eso yo insisto que los peruanos tenemos que hacer la vocación de juntarnos en las cosas que podemos juntarnos. Y una de las cosas que hace la radio, la televisión, es participar en educar a la población a estar preparados.